Cumplí 30 años y nadie lo recordó, pero sí me invitaron a pagar una fiesta de $2,500 por persona. Dejé de cubrir sus gastos y en 3 días se quedaron sin luz, sin internet y sin mi dinero. Cumplí 30 años el sábado pasado. Me llamo Andrés, aunque sinceramente, no sentí que fuera un granito. Pasé el día solo en mi departamento, viendo repeticiones de una comedia que ya me sabía de memoria, mientras comía un pedazo de cheesecake que había comprado la noche anterior en un supermercado que abre las 24 horas, a la vuelta de casa. No esperaba una fiesta, ni grandes celebraciones. Solo una llamada, tal vez un mensaje de feliz cumpleaños, con un emoji de torta. Pero lo único que recibí, cerca de las 9:47 de la noche, mucho después de que el sol se escondiera y el silencio se volviera incómodo, fue un mensaje de mi madre: espero que hayas comido algo de torta o algo así. Y nada más. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un segundo mensaje. Para la mayoría, eso sería decepcionante. Para mí, fue solo más leña para el fuego que venía ardiendo desde hacía años. Siempre fui el responsable de la familia, el que resolvía, el que evitaba que los problemas se desbordaran. Mis padres llevaban años con dificultades económicas, desde que el socio de mi padre desapareció con la mitad del dinero de la empresa hace 5 años. Yo intervine sin que me lo pidieran, no porque quisiera destacar, sino porque me dolía ver los avisos de embargo sobre la mesa de la cocina cada vez que los visitaba. Empecé a pagarles la hipoteca, el seguro de la casa, incluso el servicio de cable. Todo eso sumaba cerca de $3,000 mensuales, casi la mitad de lo que ganaba. Jamás se lo conté a mis amigos, ni siquiera a mi exnovia, quien terminó yéndose tras demasiados meses en los que no pudimos pagar a tiempo nuestro propio alquiler. Siempre decía: es mi familia, tengo que hacerlo. Mi hermana Lucía, en cambio, ha logrado evitar cualquier tipo de responsabilidad como si fuera su especialidad. Tiene 2 años más que yo, sigue viviendo con nuestros padres, aún buscando su rumbo, como repite cada vez que alguien le pregunta. Trabaja medio tiempo en una tienda que detesta, sale con tipos que entran y salen de su vida como si fueran señales de wifi, y nunca aporta económicamente, aunque siempre tiene algo que opinar. Una vez le pedí si podía ayudar con $100 para pagar el internet. Se rió y me dijo: ese es tu tema, Andrés. A ti se te da bien el dinero. Te gusta hacer estas cosas, como si ser responsable fuera un pasatiempo. El mensaje de mi madre en mi cumpleaños no me dolió por ser cruel, sino por ser vacío, sin emoción, sin esfuerzo. Fue como si todo lo que había hecho por ellos durante años se hubiera convertido en algo que simplemente esperaban, una rutina más. Y justo cuando aún estaba digiriendo ese sabor amargo, una semana después, volvió a escribirme. Esta vez, con un tono animado, como si nada hubiese pasado. ¿Vamos a hacer la fiesta de retiro de tu papá el próximo fin de semana? Son $2,500 por persona. Pásamelo por transferencia cuando puedas. Estás invitado. Ni una palabra sobre mi cumpleaños. Ni una disculpa. Solo una exigencia de dinero, como si fuera lo más normal. Leí ese mensaje más de una vez. Pero no sentí enojo. Sentí una frialdad total. Esa clase de vacío que indica que ya diste más de lo que debías. Esa noche entré a todos los portales donde tenía pagos automáticos, hipoteca, servicios, cable, y los cancelé uno por uno. Me tomó menos de 6 minutos. Sin un mensaje de advertencia, sin una explicación. No necesitaba justificarme más. Ya no iba a seguir cargando con la responsabilidad de quienes solo se acordaban de que existía cuando les hacía falta algo. Al tercer día, el silencio se rompió. Pero no con una disculpa. Me llegó un mensaje de Lucía. ¿Paraste de pagar? No respondí de inmediato. Dejé que lo pensaran. Dejé que sintieran el cambio mientras las luces comenzaban a parpadear, el internet desaparecía y las facturas que no revisaban hacía años se acumulaban en la puerta. Cuando finalmente contesté, solo escribí 5 palabras. Supongo que debiste guardarme un trozo. Pero no terminó ahí, ni cerca. Porque justo cuando creí que ya lo había visto todo, pasó algo que me hizo preguntarme si alguna vez me vieron como un hijo o solo como un cajero automático con una sonrisa disponible. 3 días después de ese mensaje, mi madre me llamó. No contesté. Luego otra vez. Y otra. Cuando me llegó la notificación de un mensaje de voz, supe que algo se venía, aunque no esperaba lo que escuché. Puse el altavoz mientras limpiaba la cocina. Su voz sonaba rota. Andrés, tenemos que hablar. ¿Es serio? Vinieron del municipio. Parece que la casa está bajo revisión por impuestos o algo así. Tu padre está desesperado. Lucía no para de llorar.
No sabíamos que ibas a reaccionar así. Por favor, llámame. Me quedé inmóvil, el trapo colgando de mi mano. ¿Revisión municipal? Jamás toqué nada relacionado con impuestos ni temas legales. Aún, pero quizás el hueco que dejó mi dinero provocó un efecto dominó que nadie anticipó. Tal vez pensaban que yo siempre estaría ahí, funcionando de fondo, sin agradecerme, sin notarme. Aún así, no respondí. Entonces mi padre, que no me llamaba directamente desde hacía casi 9 meses, marcó 2 veces. Ni abrí su mensaje de voz. Como último intento, Lucía publicó algo vago en redes. Hay personas que creen que son mejores que su familia. El dinero cambia a la gente. Tuvo 10 me gusta, casi todos de primos lejanos con los que no hablo desde hace años. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie me mencionó. Nadie me escribió. Solo alimentaron la idea de que yo era el traidor. Pero lo que no sabían es que no solo dejé de pagar, empecé a prepararme. Porque esto ya no se trataba del dinero. Se trataba de recuperar el control, de dejar de ser ese respaldo silencioso que ellos daban por hecho. Y lo que no imaginan es que están a punto de perder mucho más que el servicio de cable. Porque durante el último año y medio, fui una especie de casero invisible. No en los papeles, pero sí en la práctica. Cada cuenta importante, cada reparación, cada renovación del seguro pasaba por mí. Cuando se rompió el calentador de agua, yo lo pagué. Cuando hubo que arreglar el techo, yo lo coordiné. Ellos no firmaron nada. Siempre me dejaban a cargo de todo porque, según ellos, yo era bueno con esas cosas. Pero fue durante una de esas reparaciones de emergencia, concretamente la del techo, cuando descubrí algo que probablemente pensaban que jamás habría. Resulta que la casa nunca fue completamente refinanciada después del escándalo con el socio de mi padre. El banco nunca finalizó la transferencia del título por un documento faltante. Legalmente, la propiedad seguía dividida entre mi padre y mi abuelo, quien, antes de fallecer, dejó su 50% en un fideicomiso. Un fideicomiso en el que figuraba un beneficiario secundario, yo. En ese momento no le di demasiada importancia. Me sonaba a papeleo aburrido, nada más. Pero luego recibí una solicitud de dinero por una aplicación, $2,500. Y mientras me trataban como si fuera un cajero automático con piernas, empecé a investigar por mi cuenta. Me puse en contacto con el administrador del fideicomiso, atendí un par de llamadas, hice las preguntas correctas, y ahí lo confirmé. La mitad de la casa era mía, si decidía reclamarla. Eso también me daba derecho a presentar una demanda de partición, forzar una compra de mi parte o incluso la venta completa del inmueble. Fue entonces cuando comprendí algo más profundo. No se trataba solo de que olvidaran mi cumpleaños. Se trataba de que ya no me veían como un niño, pero aún así me trataban como si lo fuera. Y ya estaba cansado de quedarme callado. Sin avisarles, sin darles una advertencia siquiera, envié una solicitud formal a través del abogado del fideicomiso para que se hiciera una evaluación del inmueble con fines de venta. 4 días después, mientras trabajaba, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla, pero la curiosidad me ganó. Contesté, era mi padre. Andrés, ¿qué es esto?, dijo con tono seco. Hay una carta pegada a la puerta. Algo de una evaluación. ¿Estás tratando de vender la casa?, respondí con calma. Estoy ejerciendo mis derechos como beneficiario. La mitad de esa casa pertenece al fideicomiso. Y por ende, a mí. ¿Acaso no lo sabías? Hubo un breve silencio al otro lado. Pero esta es tu casa, ¿qué estás haciendo? No pude evitar soltar una risa irónica. No, papá. Esta era su casa. Yo solo pagaba el alquiler emocional. Colgó sin decir más. Esa misma noche, recibí una avalancha de mensajes de Lucía. ¿Estás hablando en serio? Vas a dejarnos sin casa solo porque no te hicieron una fiesta. Esto es de locos. Y finalmente, uno más. Espero que sepas que mamá estuvo llorando toda la noche. Ese último casi me quebró. Casi. Porque una parte de mí, la que ellos moldearon, la que aprendió que la culpa era sinónimo de cariño, quiso responder. Quise justificarme, suavizar el golpe. Pero entonces recordé algo. El año pasado, cuando me despidieron brevemente y necesité un par de semanas para estabilizar mis finanzas, le pedí ayuda a mi madre. ¿Y qué me dijo? Eres un chico listo, ya encontrarás la forma. Y eso fue todo. Ni una bolsa de supermercado, ni un billete para el transporte.
Solo esa frase. Así que no le respondí a Lucía. La dejé desahogarse sola. Dejé que todos intentaran descifrar qué estaba pasando sin darles explicaciones. Pasaron algunos días en completo silencio. Hasta que, anoche, mi madre apareció en la entrada de mi edificio. Tocó el portero como si fuera una extraña. Dudé en abrirle, pero decidí que era momento de enfrentar esto. Se la notaba cansada, pero no un cansancio físico, sino de ese que se instala en los huesos cuando las cosas dejan de salir como uno quiere. «¿Andrés?», dijo apenas me vio. «Por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Nos equivocamos, lo reconozco. Pero esto es cruel». No la invité a pasar. Me quedé firme en la entrada y le respondí. ¿Era cruel cuando yo cubría todas las cuentas solo? ¿Cuando olvidaron mi cumpleaños o cuando pidieron $2,500 como si fuera calderilla? Era distinto. Contestó. Queríamos hacer algo por tu padre. ¿Y qué hicieron por mí? Le pregunté. Tranquilo. No supo qué decir. Y sin decir más, cerré la puerta. Esta mañana, encontré un nuevo mensaje de voz. Otra vez, un número desconocido. Esta vez era del departamento de préstamos del banco. El mensaje era claro: hemos recibido una solicitud relacionada con el reclamo pendiente sobre la propiedad. Por favor, confirme si desea proceder con la petición. Aún no he devuelto la llamada. Porque, siendo sincero, ellos todavía no entienden. No se trata de la casa. Se trata de todo lo que siempre dieron por hecho. De cada sacrificio ignorado, cada momento que pasaron por alto, cada vez que tomaron mi ayuda como una obligación y no como un acto de amor. Ellos me enseñaron que la familia era sinónimo de apoyo. Pero lo único que hicieron fue vaciarme. Y ahora, por primera vez, están sintiendo lo que realmente significa una ausencia. Y eso, sin que yo haya hecho mi último movimiento aún. No devolví la llamada al banco ese día. Dejé el mensaje ahí, sin leer. Igual que ellos dejaron pasar mi cumpleaños, sin siquiera un saludo. En lugar de eso, salí a caminar. No fue una caminata furiosa ni motivada por el rencor. Fue pausada, intencional. Recorrí las calles del vecindario donde crecí. El cielo estaba cubierto, de esos días en los que el sol no decide si asomarse o no y, la verdad, me sentí identificado. Pasé frente a la antigua biblioteca, esa donde solía esperar a que mi madre me recogiera después del colegio. También crucé por el parque donde mi padre intentó enseñarme a andar en bicicleta, aunque no duró mucho antes de distraerse con una llamada. Incluso pasé por aquella esquina donde Lucía me dejó tirado una vez, luego de asegurarme que me llevaría a casa. Todo eso ahora me parecía más pequeño. No solo en tamaño, sino en significado. Como si el velo finalmente se hubiera rasgado. No los odiaba. Ese era el verdadero problema. Habría sido más fácil si lo hiciera. Si fueran crueles, despiadados, personajes sacados de una caricatura. Pero no lo eran. Solo eran egoístas. Gente acostumbrada a recibir sin dar. Y yo había alimentado esa costumbre durante tanto tiempo, mes a mes, que ya ni siquiera reconocían el nivel de dependencia en el que vivían como algo destructivo. Al volver a mi departamento, encontré un sobre bajo la puerta. La letra era inconfundible, temblorosa, inclinada, de mi madre. Andrés, cometimos errores. Ahora lo veo. Pero amenazar con la casa es demasiado. Lucía ya está buscando dónde quedarse. Tu padre no puede dormir. Por favor, reunámonos. Sin reproches. Solo como familia. Con cariño, mamá. Me quedé observando ese papel durante varios minutos. Era la primera vez en muchos años que reconocía algún error. Nada de te estás exagerando o eres demasiado sensible. Aún así, el contenido era revelador. No decía los sentimos, ni reconocía cómo me habían utilizado. Solo pedía que dejara de hacerles daño. En ningún momento preguntó cómo me sentía. En ningún renglón se mencionaba todo lo que sacrifiqué, mis ahorros, mis relaciones, mi estabilidad emocional, solo por mantenerlos a flote. Acepté verla, pero elegí un lugar neutral. Una cafetería equidistante entre nuestras casas. Lo suficientemente pública para evitar gritos o escenas. Nos encontramos a la mañana siguiente. Mi padre ya estaba sentado cuando llegué. Brazos cruzados, expresión tensa, no de enojo, sino de alguien preparado para pelear, no para reconciliarse.
Mamá llegó 2 minutos después, agitada y vestida como si el problema pudiera maquillarse con una blusa cara. Andrés, dijo al sentarse, gracias por venir. Le hice un gesto con la cabeza. Estoy aquí para escuchar, dije dirigiéndome a mi padre. ¿Quieren vender la casa? Quiero reclamar lo que me corresponde legalmente, respondí con calma. Si eso termina en una venta, será por consecuencia, no por capricho. No puedes desear eso, intervino mi madre, inclinándose hacia adelante. Esa es tu casa. Lo fue, hasta que se convirtió en su red de emergencia. En el lugar que usaban cuando todo salía mal. Hasta que cada conversación giró en torno a lo que podía aportar. Vi cómo su rostro cambiaba. Dolido, pero no sorprendido. Nunca nos encontramos, pero tú sí lo hiciste, añadí. Cuando perdí mi trabajo el año pasado y pedí un descanso, dijiste que lo resolvería. Cuando ayudé a salvar la casa tras el desastre con el socio de papá, ni un gracias. Y ahora, tras ignorar mi cumpleaños, me invitan a la fiesta de él, con una entrada de $2.500. Eso fue idea de Lucía, interrumpió mamá rápidamente. Ella manejó las invitaciones. Papá le lanzó una mirada, pero yo solo sonreí de lado. Claro, ahora es su culpa. He trabajado toda mi vida, murmuró papá, finalmente mirándome. Cometí errores, sí, pero construí esa casa. ¿Y ahora crees que puedes quitárnosla por un tecnicismo? Me incliné hacia él. Esto no va de vacíos legales. Se trata de poner límites. De asumir consecuencias. Pero somos familia, intervino mi madre, suplicante. No podemos seguir así, separados. Dejé esa frase en el aire. No podemos sobrevivir sin ti. La ironía me atravesó el pecho, porque yo sí había sobrevivido. Había resistido siendo su apoyo emocional, su salvación económica, su figura ausente que nunca pedía nada. Pero ahora que ya no sostenía ese equilibrio, todo se caía a pedazos. Y me culpaban por ello. Deslicé una carpeta hacia ellos. Dentro, una lista detallada de cada gasto que cubrí desde 2022, hipoteca, seguros, cable, reparaciones, el techo nuevo, incluso las compras del supermercado. Incluí también las transferencias de última hora que Lucía me pedía cuando mamá organizaba cenas improvisadas. Total, $74,380. Mi madre palideció. Esto no puede ser correcto. ¿Lo es? Dije sin emoción. Conservo todos los recibos. Papá hojeó las páginas, su rostro desencajado. Nunca te pedí esto. No hizo falta, le respondí. Lo esperaban de mí. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en el pecho. No voy a vender la casa mañana, continué. Ni siquiera he tomado una decisión final. Pero quiero que entiendan algo, no volveré a este papel. No seré más su fondo de emergencias, su hijo olvidado, el benefactor anónimo de los servicios de Lucía. Si quieren reconstruir algo conmigo, empiecen por verme como una persona. No como una billetera. Me levanté. Nadie trató de detenerme. Nadie dijo nada. Mientras salía, me giré una última vez. Mis padres seguían sentados, encorvados sobre la carpeta como si dentro estuviera escrita su sentencia. Tal vez sí, porque lo que aún no sabían era que ya había hablado con un agente inmobiliario. No para poner la propiedad en venta, al menos no todavía. Solo para conocer su valor. Para que entendieran, por fin, lo que realmente habían perdido. No solo su seguro financiero, sino a su hijo. Y yo ya no pensaba quedarme esperando a que lo comprendieran. No esperaba una llamada esa noche. Pero la hubo. Primero mamá, luego papá. Dejé que ambos teléfonos sonaran sin contestar. Ya no tenía nada más que decir. Al menos no por teléfono. Todo había quedado expuesto, cada centavo, cada favor callado, cada parte de mí que estiré más allá del límite por una familia que me trató como si fuera una herramienta útil, pero prescindible. No volvieron a llamarme después de esa última conversación, y sinceramente, lo preferí así. Una semana después, llegó por correo la tasación de la propiedad. El sobre era impecable, con un membrete elegante. El valor de la casa superaba mis expectativas, el mercado había vuelto a subir. Por un instante, me dolió saber cuánto invertí, no solo en dinero, sino en apego emocional. Pero esa punzada se desvaneció pronto. Porque lo comprendí con claridad, ya no era mi hogar. Solo era un edificio lleno de recuerdos que ya no me pertenecían ni necesitaba arrastrar conmigo.
Pocos días después, recibí un correo del abogado que gestionaba el fideicomiso. Estimado Andrés, conforme a su solicitud y de acuerdo con sus derechos como beneficiario secundario, tiene la facultad de iniciar una acción de partición o presentar una oferta de compra. Agradecemos nos indique cómo desea proceder. Me quedé observando ese mensaje durante varios minutos. Pensé en Lucía, aquella vez que me prometió dividir el alquiler cuando conseguí mi primer empleo, y terminó regresando a casa 3 semanas después porque compartir vivienda con otras personas le generaba ansiedad. Pensé en mi padre, que el día de mi graduación me dio un apretón de manos y un gesto de aprobación, para luego marcharse antes de la ceremonia completa porque tenía una comida con un viejo amigo. Sin abrazos, sin una fotografía. Y también pensé en mi madre, en cómo solía decir que yo era el pegamento que mantenía unida a la familia, pero que dejó de llamarme salvo cuando algo se rompía y necesitaba arreglos. Ellos no me sostuvieron. Fueron desarmándome poco a poco. Así que respondí al correo del abogado con un mensaje claro. Inicien el proceso de compra. Quiero una oferta formal por escrito dentro de los próximos 10 días hábiles. Si se niegan, procedan con la partición y venta del inmueble. Menos de 48 horas después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. ¿En serio vas a seguir con esto? ¿Nos vas a sacar de la casa? No respondí. Luego mandó un mensaje. No lo hagas, por favor. Estoy buscando trabajo. Te juro que esta vez ayudaré, incluso empezaré a pagar el supermercado. No tienes por qué actuar así. Seguí en silencio. Un rato más tarde, otro mensaje. Solo estás resentido porque olvidamos tu cumpleaños. Ahí estaba. Ni una sola palabra sobre los años que los sostuve. Ni una mención al tiempo, al esfuerzo ni al silencio con el que les permití mantener la fachada de que todo estaba bien. Solo esa frase. Así que la bloqueé. Transcurrieron los 10 días hábiles. El día 11, recibí una carta formal de su abogado. Decía, nuestros clientes lamentan el malentendido y desean proponer una compra por la suma de $19,000, considerando los gastos recientes del hogar y ciertas limitaciones financieras. Me reí en voz alta. $19,000 por la mitad de una casa valuada en $400,000 que yo ayudé a mantener en pie. Esa era su forma de arreglarlo. No respondí. En lugar de eso, autoricé al abogado a presentar la petición para la venta judicial. Que lo resolviera un juez. Si no podían comprar mi parte, la propiedad saldría al mercado. Todo limpio, legal y definitivo. La reacción fue inmediata. Publicaciones en redes sociales, familiares lejanos eliminándome de sus contactos, algunos conocidos escribiendo mensajes ambiguos del tipo, qué triste cuando una familia se quiebra. No contesté a nadie. Ninguno de ellos había vivido lo que yo viví. Ninguno estuvo dentro. Me concentré en lo mío. Seguí trabajando, preparaba mi café cada mañana, dormía mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de las vidas ajenas oprimiéndome el pecho. 3 meses después, se concretó la venta de la casa. Hubo una pequeña guerra de ofertas. Nada extraordinario, pero suficiente para confirmar su valor. Tras los impuestos y gastos de cierre, recibí poco menos de $190,000. Era más dinero del que jamás había tenido a mi nombre. No se lo conté a nadie. No publiqué nada. No lo celebré. Solo hice una transferencia discreta a una nueva cuenta de ahorros. Luego preparé una maleta de fin de semana, subí al coche y conduje hacia el norte, saliendo de la ciudad, hasta que la señal del móvil desapareció y el silencio se volvió limpio. Renté una cabaña por 4 días. Sin wifi, sin llamadas. Solo árboles, un lago y yo. Al tercer día, saqué del bolso un cuaderno viejo que no tocaba desde el instituto, donde escribía cuando soñaba con ser escritor antes de cambiar palabras por transferencias bancarias. Abrí la primera página y anoté una sola frase. Ya no eres su salvavidas. Me quedé viéndola por un rato, y luego seguí escribiendo. Al volver a casa, no había llamadas perdidas, ni mensajes. Solo paz. Mi madre intentó contactarme semanas más tarde, desde un número distinto. Te extrañamos. Ven a cenar, por favor. No respondí. Para entonces, ya había firmado el contrato de un nuevo departamento. 2 habitaciones, balcón, luz natural por las mañanas. Pagué los primeros 6 meses por adelantado. El día de la mudanza, me compré un pastel de chocolate, cubierto de crema espesa, sin velas. Y me lo comí entero, sin compartir.
Nadie preguntó por mí. Nadie se interesó en cómo estaba, ni siquiera por cortesía. Pero por primera vez, eso ya no me dolía. Me senté en el sofá de mi nuevo apartamento, con la ventana abierta y el sol colándose por las cortinas, escuchando solo el ruido de la calle y el tic-tac tranquilo del reloj. No sentí rabia, ni tristeza. Solo una calma extraña, como si después de años hubiese conseguido cerrar una puerta sin tener que dar explicaciones. Guardé todos los papeles, corté los últimos hilos y dejé que el silencio se sentara. Esta vez, no era ausencia, era libertad. Y por fin, sin culpa, me permití empezar de nuevo.